Este 2025 se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Japón y España, los países amigos y socios estratégicos que no solo colaboran en el ámbito internacional, sino también estrechan vínculos culturales para conmemorar 80 años de paz. Nos encontramos en la Escuela Museo de Origami de Zaragoza, el primer museo de origami en Europa. En Japón existe la costumbre de doblar 1000 grullas de origami para pedir paz y salud. Y aquí en Zaragoza, el grupo zaragozano de papiroflexia lleva vistiendo a la Virgen del Pilar cada 6 de agosto desde 2007 para conmemorar el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y para rezar por la paz del mundo. En Nagasaki, otra ciudad bombardeada, se encuentra el Museo de Arte de la Prefectura de Nagasaki, que cuenta con la mayor colección de arte español de todo Japón. Este año, en el 80 aniversario del bombardeo, el museo pone foco a la esencia de la guerra con la celebración de una exposición que gira en torno a la colección de la serie Desastres de la Guerra de Goya. En un mundo en el que aún continúan las guerras, esta exposición ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la tragedia de la guerra y el valor de la paz a través de las miradas de los artistas. En un contexto global marcado por el aumento de los conflictos y las divisiones, este año se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sería una ocasión única para reflexionar sobre los pasos que ha dado Japón durante este periodo de tiempo, así como el papel que desempeña en la actualidad. Para ello, contamos con la presencia del embajador del Japón en España, señor Takahiro Nakamae, y de la catedrática de la Universidad de Zaragoza, profesora Carmen Tirado. La profesora Tirado es especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y dirige el Máster de Formación Permanente en Estudios Japoneses, una titulación única en su género en toda España. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor embajador, usted es de Hiroshima y creció allí hasta entrar en la universidad. ¿Cómo se siente al llegar este año conmemorativo de 80 años de posguerra? Pues sí, efectivamente yo nací en 1960 en Hiroshima. 1960, justo 15 años después de la guerra. Cuando yo era niño conocía varios barrios, ¿no? Todavía en vía de reconstrucción. También vivía en una vecindad donde estaban varias personas contando sus recuerdos de la guerra y de la bomba. Uh-huh. Así vivir en una vecindad en Hiroshima es una cosa. Contar lo de la Hiroshima y Nagasaki es un elemento muy importante para recordar la guerra. Pero por otra parte no se debe esperar que como consecuencia del Japón, de la política del Japón y como consecuencia de la guerra, en los países asiáticos, en las islas del Pacífico, hubo muchísimas personas, ciudadanos inocentes que fueron víctimas de estas batallas y de las actitudes bélicas. Así que a los 80 años después de la guerra, lo importante que nosotros tenemos que recordar es que no debemos nunca repetir esta atrocidad. Por tanto, durante estas 8 décadas, nosotros siempre mantuvimos nuestro compromiso firme, coherente, compromiso con la paz. Pero por otra parte, ya han pasado 80 años
son cada vez menos personas con sus recuerdos, con las experiencias de la guerra. Y hay cada vez más dificultades en la herencia de los recuerdos de la guerra. Mientras que la situación internacional está cada vez más complicada. Dicho esto, lo que creo que es importante ahora es aferrarse al principio fundamental de no acudirse a uso de fuerza para solucionar asuntos internacionales. Respetar y fomentar la creación de un orden internacional libre y abierto sobre la base del imperio de la ley. Esto es algo que me estoy reflexionando día a día a estos días al conmemorar, ¿no? Los 80 años de la guerra. Señor embajador, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón se reconstruyó y logró el crecimiento económico con la ayuda de los distintos países y las organizaciones internacionales. ¿Cómo ha cambiado y evolucionado Japón en estos 80 años? Sí, ciertamente, gracias a la generosidad de varios países de la comunidad internacional y las instituciones internacionales, Japón primero ha podido resurgirse de las cenizas y también, segundo, ha podido reintegrarse a la comunidad internacional. Un ejemplo muy simbólico es que en 1964, cuando celebramos los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos en Tokio, se inauguró el tren bala, el Shinkansen. Y este fue uno de los 31 proyectos de reconstrucción posguerra del Japón financiados por el Banco Mundial. Gracias a estas ayudas, Japón ha logrado resurgirse de la devastación de la guerra y conseguir o lograr el crecimiento económico tan espectacular que tuvimos. Por tanto, pensamos que esto es la base de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso por la asistencia al desarrollo de otros países, particularmente los países afectados por la guerra que hicimos. Y también pensamos que esta historia nuestra ha formado la confianza de varios países de la comunidad internacional hacia el Japón. Ahora pasamos a preguntar a la profesora Tirado. Profesora, ¿cómo se evalúan estos pasos de Japón? ¿Se comprende en España la trayectoria de Japón como país pacífico? Pues, bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que ha comentado el señor embajador y por mi parte pienso que Japón ha sufrido una evolución muy positiva y muy interesante. Como ha comentado el embajador Nakamae, Japón al final de la Segunda Guerra Mundial era un país empobrecido, ocupado, y hoy es un país pues, económicamente muy fuerte, en la vanguardia tecnológica y además con una presencia internacional que a mí me llama particularmente la atención. No solo en Naciones Unidas, donde es un miembro muy destacado, es el país que más veces ha ocupado un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad, eso es muy relevante, pero además en organizaciones internacionales donde no es Estado miembro de pleno derecho. Por ejemplo, en la Unión Europea, tiene 2 acuerdos de asociación con la Unión Europea muy potentes y que llevan ya unos años en vigor. También en el Consejo de Europa, donde es país observador y de los más activos además, o en la ASEAN, donde te pasa lo mismo, no es Estado miembro, pero sí colabora con esta organización. También en foros internacionales como el G7 o el G20 tiene un papel muy preponderante. Y a mí como profesora de Derecho Internacional me llama particularmente la atención esta actividad
tan importante de Japón, sobre todo si la comparamos con países de un perfil similar. Y esta reconstrucción de Japón, este éxito que ha tenido Japón, tiene muchas razones, desde luego, pero yo personalmente creo que un factor muy importante es la idiosincrasia japonesa. Los valores que transmite esa idiosincrasia, la forma de ser del pueblo japonés. Por ejemplo, pues el amor por el trabajo, la importancia que se le da al esfuerzo personal, la prudencia, la reflexión antes de actuar y sobre todo lo que creo que es más relevante es el respeto hacia los demás. Creo que Japón es el país que más respeta a los demás y yo la verdad es que tengo muy buenos amigos japoneses y personalmente lo he constatado. Por otra parte, en España hay un gran atractivo, o una gran atracción, perdón, por Japón. Hay muchos españoles que conocen muy bien Japón, pero otros lo conocen solo superficialmente. Y cuando se empieza a estudiar la historia japonesa y cómo es Japón en la actualidad, pues lo que llama la atención a los españoles es sobre todo pues, la generosidad de Japón al superar esta situación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, o el hecho de que su relación con Estados Unidos pasara de enemigos a aliados muy estrechos, que yo creo que es comparable esta situación a la de Alemania y Francia cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. También el hecho de que la Constitución japonesa fuera elaborada en un momento en que Japón era un país ocupado y que ha sido asumida completamente por el pueblo japonés y que pervive hoy en día sin modificaciones, o que Japón siga manteniendo su pacifismo proactivo en un entorno tan hostil, tan problemático muchas veces. Entonces, desde el punto de vista español, yo creo que la trayectoria de Japón es admirable, sinceramente. Muchas gracias. Señor embajador, en un contexto en el que la situación internacional se vuelve cada vez más compleja, ¿cómo contribuirá Japón a la paz y a la prosperidad del mundo en el futuro? Yo creo que merece la pena reflexionar un poco de la historia, ¿verdad? Por dónde vinimos. Y lo que vemos en nuestra historia es que durante esta guerra, hacia la guerra, Japón intentó salir de la dificultad causada por el estancamiento económico, diplomático. Salir de esta dificultad con el uso de fuerzas. Y con esto Japón se convirtió en un desafío para el orden internacional de aquel tiempo. Esto es una lección de camino que tomamos, un camino equivocado que tomamos con la guerra. Nuestra historia después de la guerra se basa sobre esta lección. Por eso el artículo tan conocido el artículo 9 de la Constitución, que renuncia la guerra y la amenaza y el uso de fuerzas como una medida de solucionar los conflictos internacionales. Japón mantiene esta posición muy firme y seguirá manteniendo este principio. Y sobre la base de esta filosofía, Japón viene proponiendo varias iniciativas, por ejemplo, un orden internacional libre y abierto sobre la base del imperio de la ley, o nuestra iniciativa de fomentar, promover el desarme, no proliferación y hacia la meta final de abolición total de armas nucleares. Otro punto que me parece muy importante es que en el proceso de construcción de paz o creación de paz, si quiere decir, un punto muy importante es que es el desarrollo económico. El desarrollo económico, también se podría decir que la prosperidad es un fundamento
de la sensación de la paz. O sea, el sentimiento de que tenga el pueblo, que la vida sería mejor mañana. Esto es un fundamento muy importante para que la sociedad en su totalidad camine hacia la creación de paz. Con esta filosofía, con esta idea, Japón viene promoviendo las actividades de construcción de paz, asistencia posguerra de varias partes del mundo, y la idea de asistencia de desarrollo o la filosofía de la seguridad humana también proviene de estas experiencias. Profesora, usted ha centrado sus investigaciones en el ámbito de derecho internacional y relaciones internacionales, y recientemente ha publicado numerosos artículos sobre el Indo-Pacífico libre y abierto. ¿Cuál es la importancia de estudiar Japón en este ámbito? ¿Qué espera la comunidad internacional de Japón? Pues yo siempre que hablo de estos temas, lo primero que digo es que esta iniciativa, que después se convirtió en estrategia y es muy relevante para vuestro ministerio, ¿no? Para el Ministerio de Asuntos Exteriores, es que esa estrategia ha sido asumida por muchos estados y organizaciones internacionales en el mundo, pero es una idea japonesa. Japón fue quien dio el primer paso, y concretamente fue el tristemente asesinado Shinzo Abe quien presentó esta iniciativa primero en su mandato en 2007 y luego en 2016. Esta propuesta, como digo, ha sido asumida por multitud de estados y organizaciones internacionales en el mundo, pero hay que tener en cuenta que fue Japón el que dio el primer paso, y por eso se debe tener muy en cuenta el punto de vista o la visión japonesa del Free and Open Indo-Pacific, ¿no? Y por otra parte, como Japón es un país democrático y respetuoso de los derechos humanos, pues promueve unos valores dentro de esta iniciativa que casan completamente con estas características de Japón. Y en este sentido, esos valores que se promueven dentro del Free and Open Indo-Pacific son valores que tenemos en común los japoneses y los europeos y los españoles también. Y en ese sentido somos aliados naturales, aunque geográficamente estamos bastante lejos. Valores como lo que ha mencionado el señor embajador, el orden internacional basado en normas, una economía libre de mercado que tiende a la cooperación y no al unilateralismo, la seguridad en los mares, porque no hay que olvidar que el Free and Open Indo-Pacific es una iniciativa marítima o oceánica, ¿no? Que une dos océanos. Yo creo que la comunidad internacional espera que Japón siga manteniendo y defendiendo estos mismos valores, aunque a veces sea muy difícil, particularmente para Japón. De hecho, a Japón el mantenimiento de estos valores le ha supuesto un esfuerzo en muchos casos. Cuando Rusia invade Ucrania, Japón se une al grupo de países que condena la invasión y pues emite una serie de sanciones contra Rusia. Japón tiene un contencioso territorial por las Islas Kuriles, que son conocidas así aquí, pero para los japoneses son los territorios del norte, y cuando Japón se puso del lado de los europeos, españoles, del orden internacional basado en normas, Rusia suspendió las negociaciones sobre la posibilidad de retornar los territorios del norte o Islas Kuriles. Así que en ese sentido, pues Japón ha hecho un esfuerzo para seguir manteniendo el orden internacional basado en normas. Y luego no olvidemos que Japón sufre constantemente lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte o una conducta muy asertiva, por no decir agresiva a veces, de China. Entonces, bueno, todo esto lo está soportando Japón y además sigue manteniendo ese pacifismo proactivo que le caracteriza. Así que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta dentro de esta estrategia global del Free and Open Indo-Pacific. Para finalizar, muchas gracias a los dos por compartir su conocimiento y puntos de vista. Ha sido una gran oportunidad para reflexionar sobre la trayectoria de Japón durante estos 80 años y también cómo podemos afrontar los desafíos actuales. Bueno, pues un poco como conclusión, ¿no? Podríamos decir que Japón es un país muy activo en la escena internacional
y teniendo en cuenta los valores que representa, pues esto es muy positivo para la comunidad internacional porque va a transmitir unos valores que son positivos, son compartidos por muchos estados. Y yo creo que un elemento importante es que Japón en esa actividad internacional tiene una serie de prioridades, de líneas fundamentales de interés que se han mantenido a lo largo de la historia. Es un país que transmite en la escena internacional estabilidad, solidez, ¿no? Seguridad. Y esto es porque Japón, claro, en su acción exterior tiene una serie de intereses nacionales que son completamente legítimos, pero además de jugar con esos intereses, también tiene en cuenta estos valores, es decir, hay que conjugar intereses y valores. Los intereses pueden tener un contenido, digamos, más egoísta, entre comillas, en el sentido de que son intereses propios del país, pero los valores que transmite Japón son comunes a una gran parte de la comunidad internacional. Entonces, Japón combina los intereses con los valores y esto no lo hacen algunos países en la escena internacional. Por eso creo que Japón puede ser un ejemplo para esos países que solo se mueven por sus propios intereses y no valores. Embajador. Sí, a los 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que merece la pena recordar una vez más que la paz actual se ha logrado a costa de decenas de millones de sacrificios, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino también de las dos grandes guerras del siglo pasado. Y yo diría que esto es el punto de partida del Japón de la posguerra. Por tanto, durante estos 80 años, Japón siempre ha mantenido su compromiso con la paz y nosotros somos muy orgullosos con nuestra historia posguerra y estamos con una determinación de seguir con este compromiso. El mundo está complicado. Estamos en un punto de inflexión histórico, pero ahora lo importante es, creo, que mantengamos en el principio de lo que aprendimos de la historia y buscar el camino de paz para solucionar los problemas, asuntos que tenemos. Muy bien, muchas gracias.